Hola, soy Mercè Conangla y junto con Jaume Soler somos creadores de Ecología Emocional. Una reflexión sobre estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo. Esta epidemia del coronavirus nos está poniendo por delante una gran cantidad de emociones que es preciso gestionar, y de ahí va la reflexión. Cuentan que un hombre viajaba por el desierto y se encontró dos personajes. Se llamaban Miedo y se llamaban Plaga. El hombre les preguntó dónde iban y dijeron que iban a una ciudad donde matarían a miles de personas. El hombre se dirige a Plaga y le pregunta: supongo que tú serás el encargado de matar a toda esta gente. Plaga dice: yo solamente voy a matar unos cuantos cientos, del resto se encargará mi amigo el miedo. Y ahí va la reflexión. El miedo es una emoción normal, que cuando hay situaciones inciertas en las que no sabemos qué va a pasar y en las que constantemente se nos va cambiando el paisaje, es normal sentir toda una serie de miedos. Hasta ahí todo bien, porque esto nos permitirá protegernos. El problema cuál es: que el miedo tome el control de nuestra conducta, y cuando el miedo toma el control, nuestro cerebro racional piensa mal, toma pésimas decisiones, podemos acaparar, podemos escondernos, podemos dejar toda nuestra humanidad por el camino, y esto es muy peligroso. ¿Dónde deberíamos apoyarnos? Con la confianza. La confianza es el mejor sentimiento que podemos construir. Confianza en el sistema sanitario, confianza en el método científico, confianza con los especialistas que nos están dando protocolos de actuación, confianza en que esta sociedad en la que estamos tiene la madurez suficiente como para conseguir superar este reto, y lo haremos si somos solidarios, si nos cuidamos los unos con los otros, si realmente no permitimos que el miedo tome el control de nuestra vida y vamos a apostar por construir estas redes de confianza en nosotros mismos, en las personas que tenemos alrededor, y también en esta sociedad que, a pesar de los pesares, también ha sabido construir un sistema valioso que nos puede dar respuesta a este reto en que estamos viviendo. Hasta muy pronto.